Bienvenidos inversores autodidactas, un día más vamos a seguir aprendiendo de inversión y cómo rentabilizar nuestros ahorros desde -1. Así que, jóvenes, padres, abuelos, tenemos la obligación de aprender a invertir. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no hacerlo. Antes de empezar, hacer una aclaración. En el vídeo pasado menospreciamos el trabajo de muchos gestores de fondo y vimos que la mayoría de ellos no eran capaces de batir al índice de referencia. Sí que los hay. Muchos de ellos comparten su trabajo e información con la comunidad financiera y ayudan activamente a la difusión de la cultura financiera. Yo aprendí lo poco que sé de muchos de ellos, pero también, para ser justos, tendríamos que decir que habría que tener ciertos conocimientos para seleccionar a los buenos gestores de entre los miles que podemos encontrar en Internet, cuáles van a ser realmente los que serán capaces de batir al mercado. Y precisamente, tampoco información histórica del pasado nos va a garantizar el futuro. Recordemos que un índice de bolsa engloba a las mejores empresas de un país, de un sector o de una economía. Es como una cesta con las mejores compañías seleccionadas según un criterio determinado y cuyo precio de cotización es la media ponderada de todos los activos que hay dentro de esa cesta. Los índices bursátiles son una de las mejores formas de inversión gracias a los fondos indexados. Los fondos indexados son activos que replican el comportamiento de estos índices bursátiles. Ello te permitirá tener una cartera mundialmente diversificada a un coste muy bajo. Decía John Bogle: no busques una aguja en un pajar, compra el pajar. Los índices bursátiles realizan una gestión activa de forma implícita al incorporar a las buenas empresas al índice y excluir a las malas empresas del mismo. Si invertimos en una empresa, esta puede quebrar y perder toda nuestra inversión, pero un índice jamás puede quebrar. Si alguna de las empresas que componen ese índice quebrara, el porcentaje que supone esta empresa dentro de la totalidad del índice tiene una repercusión muy pequeña. Podemos visualizar en la siguiente imagen una comparativa de rentabilidad de lo que nos supondría invertir en todas las empresas del mercado desde 1965 y invertir en el S&P 500. El S&P 500 es el índice americano de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. ¿Por qué sucede esto? En los últimos 50 años, más de 15.000 empresas han desaparecido. Recordáis BlackBerry, Kodak, etc. Un índice se compone de las empresas que lo hacen bien, y las que lo hacen mal son expulsadas de este índice y sustituidas por otra. La gestión pasiva hace una gestión activa mediante el propio comportamiento de los índices a los que replica. Compran los valores que entran en los índices al que replican y venden el que sale del índice. Podemos visualizar en el gráfico la diferencia de rentabilidad es muy evidente. 2.286,73% sería la rentabilidad de invertir en el S&P 500, en las mejores 500 empresas, versus menos 17,72% de invertir en todos los valores del mercado. En el siguiente gráfico se puede visualizar la evolución de los principales valores del Eurostock 50 en las últimas 2 décadas. El Eurostock 50 es el índice que representa las 50 empresas más importantes de Europa. Podemos ver cómo en el 2001 las primeras 5 posiciones del índice está compuesta por Royal Dutch, Nokia, Total, Royal Bank y Dutch Telecom.
Sin embargo, vemos cómo a lo largo del tiempo la composición del índice se ha transformado en favor de empresas con nuevos negocios que han desbancado de las primeras posiciones a las primeras. Es curioso ver cómo en el 2009 empresas como el Banco Santander o Telefónica estaban entre las 5 empresas más importantes del Stock 50, del Eurostock 50. Hoy estas empresas han desaparecido de las primeras posiciones del índice e incluso algunas de ellas desaparecieron totalmente del índice. Incluso Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, ha dejado en su testamento que el 90% de su herencia se invierta en el S&P 500 sobre un índice a bajo coste. Warren Buffett apostó $1 millón al fondo que quisiera competir con un índice, apostando a que el índice batía al fondo. Hubo un fondo que aceptó la apuesta y perdió. Nosotros, que prácticamente somos unos ignorantes en esto, ¿vamos a contradecir al mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett? Si quieres que continuemos haciendo más vídeos sobre inversión, dale a me gusta. Si no te gustó, también le puedes dar a no me gusta. Deja abajo tus comentarios. Deja tus opiniones y preguntas. Me esforzaré para hacer más contenido si entiendo que interesa y os aporta algo. Todo esto que pido es gratis. Sí que es cierto que cuando una empresa entra en el índice ya ha subido muchísimo y nos hemos perdido toda esa subida. De igual forma, cuando una empresa sale del índice también habrá estado muchos años bajando y nos hemos tenido que comer toda esa bajada. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que cuando invertimos en una empresa corremos mucho mayor riesgo porque una empresa puede quebrar. Si una empresa suspende pagos, puede que todos sus accionistas pierdan el valor de su inversión. Puede. Sin embargo, cuando invertimos en índices, eso no ocurre. Un índice nunca va a quebrar, porque los índices expulsan a las malas empresas y insertan las buenas empresas. Los índices pueden bajar un 20%, un 30%, un 50%, pero jamás van a quebrar. En un índice de 100, 200, 300, 500 empresas, que 2 empresas, 3 empresas quiebren o tengan que salir del índice, realmente no es representativo. Por otro lado, el coger esas subidas de entre las miles y miles de empresas que hay, cuáles son aquellas que realmente van a sufrir subidas espectaculares y van a ser introducidas y van a ser seleccionadas para formar parte de los índices, es realmente una tarea muy complicada. Solamente los mejores gestores son capaces de hacerlo e incluso ellos se equivocan constantemente. Como conclusión, invertir en índices sería como apostar a los 10 caballos ganadores de los 100 que van a correr antes de empezar la carrera. Difunde y comparte este contenido. Pon tu granito de arena para difundir y ayudar a que la inversión se normalice en la sociedad y no solo sea algo restringido a los grandes capitales. Hoy todos tenemos y debemos invertir. Solo los ricos se pueden permitir el lujo de no hacerlo. Para situarnos en contexto, podemos resumir lo siguiente antes de invertir. En el largo plazo, la bolsa es la inversión más rentable y segura. Este gráfico es muy interesante porque nos representa la probabilidad de los beneficios que podemos obtener en el S&P 500 desde 1872. Como podemos ver, las mayores probabilidades son de tener una rentabilidad entre 0 y 10%.
Sin embargo, a medida que nos desplazamos a los extremos, tanto derecho como izquierdo, y son pocos los años en los cuales podemos tener rentabilidades inferiores al 30%, así como rentabilidades superiores al 40%. La bolsa no siempre sube, también baja, y podemos sufrir correcciones de hasta el 50% de media. También os dejo esta imagen donde podéis ver desde 1929, podéis ver todas las recesiones que hemos tenido a lo largo de la historia, que vienen señaladas por una franja gris, y podéis ver todas las caídas en amarillo del mercado y las subidas en azul que se han producido desde dicha época hasta prácticamente la actualidad. Si le vemos desde otro prisma, esto nos presenta oportunidades únicas que aparecerán pocas veces a lo largo de nuestra vida de comprar muy barato, pero psicológicamente tienes que estar muy preparado para soportarlo. Conocerte a ti mismo como inversor, conocer tu tolerancia a los movimientos del mercado. Si analizamos los tipos de crisis o de correcciones en el mercado, podríamos resumir que tenemos tres tipos. Las primeras serían las crisis estructurales, formadas por desequilibrios y o burbujas financieras. La caída promedio de este tipo de crisis es de un 57%. La duración aproximadamente 42 meses. De media, y la recuperación a la valoración inicial previamente a la crisis sería de aproximadamente 111 meses de media. Otro tipo de crisis son las crisis cíclicas, consistentes en recesiones con unas caídas promedio del 31%, o este tipo de crisis o caídas duran aproximadamente unos 27 meses y la recuperación se produce en los 50 meses posteriores a la caída. El tercer tipo de crisis son los eventos inesperados o también llamados cisnes negros. Las caídas promedio son del 29% y la duración de las mismas son aproximadamente 9 meses. Sin embargo, las recuperaciones desde la caída se producen después de 15 meses. También hemos visto que la mayoría de gestores no son capaces de batir al mercado. La cuarta enseñanza sería que los índices nunca van a quebrar. Introducen a las buenas empresas y eliminan a las malas empresas de su índice. La quinta enseñanza sería que tras las caídas a veces los índices se recuperan de forma rápida, pero a veces tardan años en hacerlo. En el punto número 6 de las enseñanzas podemos resumir que nunca vamos a ser capaces de comprar en el mínimo ni vender en el máximo. Estar fuera del mercado los días de mayor rentabilidad nos puede suponer perder más de la mitad de la rentabilidad del mercado. En el mercado podemos pasar años en los cuales la rentabilidad es muy pequeña y nos puede hacer plantearnos que invertir no sirve para nada. Sin embargo, hay años donde la rentabilidad puede ser brutal. Evidentemente, no nos lo van a poner fácil. De eso se trata, de provocar la codicia y el miedo y el aburrimiento de los movimientos para que desistamos en el peor momento. En bolsa la historia siempre es diferente, pero al final la historia siempre termina igual. La bolsa descuenta expectativas, lo evidente suele estar descontado. Es irracional para terminar entrando en razón, y constantemente tanto se pasa de frenada como se salta los límites de lo razonable. Lo más difícil es no hacer nada. La mayor virtud en bolsa es la paciencia y la mejor
herramienta diría la gestión del riesgo. Diversifica, no pongas todos los huevos en la misma cesta por si se te cae. Debemos concienciarnos de que pasaremos por momentos difíciles, momentos de euforia y de pánico. Precisamente es cuando los demás tienen miedo cuando tenemos que actuar como nuestras madres y llenar el carro de la compra, precisamente cuando podemos comprar muy barato. Imprescindible tener un plan de servilleta antes de empezar a invertir y nunca abandonar este plan. Más cabeza y menos corazón, menos técnica y más disciplina. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada, no soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. A continuación vamos a ver cómo puedes crear carteras mundialmente diversificadas invirtiendo en fondos indexados que replican el comportamiento de los índices. Para situarnos en contexto, este vídeo es la continuación del vídeo número 7. Quiero invertir, no tengo ni idea y no sé si quiero aprender. Si no viste ese vídeo te recomiendo que lo veas porque este es la continuación. Por otro lado, en el vídeo anterior vimos cómo los fondos indexados y los ETFs, digamos que son los instrumentos más adecuados para invertir aquellas personas que tengan pocos conocimientos, aquellos que no quieren invertir mucho tiempo en esto, quizás que no tienen tiempo de formarse o bien quieran empezar desde ya y a medida que van aprendiendo a hacer inversiones un poco más elaboradas. Suscríbete al canal para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y no te pierdas ninguno. Tienes que darle a suscribir y hacer clic en la campanita seleccionando la opción de todas las notificaciones. Puedes revisar los vídeos anteriores del canal, seguro que encuentras contenido interesante que te perdiste. ¿Cómo solucionamos esto? Sin duda estamos omitiendo algunos factores importantes a tener en cuenta. Primero, cuando vemos caídas o señalamos caídas en gráficos, tal como hemos visto anteriormente, estamos suponiendo que hemos comprado en máximos, pero eso no debe ser así. También depende de cuándo compres y cuándo vendas. Seguramente te preguntarás, oye, ¿y cómo sé yo si estoy comprando en máximos o no? ¿Cómo hacemos para no comprar en máximos? Nadie sabe cuándo hacemos un máximo ni cuándo vamos a hacer un mínimo. ¿Cómo solucionamos esto? Pues la solución es hacer compras periódicas en el tiempo, haciendo aportaciones mensuales o trimestrales, de forma que nuestro precio medio nunca será el mínimo, pero tampoco será el máximo. De ahí la importancia de ir haciendo aportaciones periódicas a lo largo de nuestra vida, de forma que tengamos un mejor precio medio de compra, porque el precio medio va a ser la media de todas las compras que vayamos realizando. Otro dato importante es hacer compras cuando tenemos una caída más grande de lo habitual. Es decir, si periódicamente hacemos una aportación X, cuando tenemos caídas por encima de un tanto por ciento, hacer una compra al menos el doble de la cantidad que solemos aportar.
Evidentemente, para ello podemos reservar una pequeña parte de las aportaciones que hacemos periódicamente para cuando tengamos una caída, por ejemplo, superior a un 5%, hacer una compra importante y bajar nuestro precio medio de compra. Por ejemplo, si hacemos una aportación de 200 euros trimestralmente, pues de esos 200 euros guardar 15 euros para cuando tengamos caídas importantes hacer compras mayores de las que hacemos habitualmente. Igualmente, si tuviéramos un patrimonio importante para invertir, nunca haría una única aportación con todo el capital. Dividiría como mínimo en 10 o 15 porciones el capital total e iría haciendo periódicamente en el tiempo, trimestralmente, aportaciones, doblando en el caso de tener caídas importantes. Si tenemos 1000 euros, evidentemente no tiene mucho sentido hacer una división mayor de 10 partes, o 2000, pero si tenemos 100.000, pues sí que podemos contemplar particiones, a lo mejor de 15 o de 20 partes o proporciones, para periodificar la inversión. Recuerdo que todo esto parte del vídeo anterior donde planteábamos que queríamos invertir, que no teníamos ni idea y no sabíamos si queríamos aprender o bien no era el momento adecuado de hacerlo ahora. Parte de este contenido se centra en una estrategia de inversión pasiva. Seguramente te estarás preguntando, ¿y cómo pongo todo esto en práctica? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro plan de servilleta, es decir, describir en sencillos pasos, en unas líneas, cómo queremos invertir. A continuación vamos a describir una posible forma de hacerlo, pero sin duda solamente es un ejemplo, no tiene que ser vuestro plan de inversión. Se trata de que vosotros, en base a vuestras posibilidades, a vuestra situación personal, podáis hacer un pequeño desglose de cómo vais a invertir para que podáis fijaros a ese plan. Por lo tanto, tomar esto como un ejemplo para tener una orientación de cómo hacer el vuestro, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Así que para retomarlo y ponernos nuevamente en contexto, vamos a ir haciendo aportaciones periódicas que pueden ser mensuales, preferentemente trimestrales o también semestrales. Estas aportaciones periódicas estarán originadas bien de nuestros ingresos en base a nuestras posibilidades, que destinaremos periódicamente del ahorro de parte de nuestros ingresos, o también podrían provenir de un patrimonio previo, de un ahorro previo del que dispongamos, en cuyo caso haremos una división al menos de 10 partes que utilizaremos para ir haciendo aportaciones periódicas. Y luego, por ejemplo, si tenemos una caída del 5%, pues hacer una aportación de 1,5 veces o 2 veces. Si cae otro 5%, otra aportación de 1,5 veces o 2 veces. Si vuelve a caer otro 5%, otra aportación de 1,5 veces o 2 veces. Y así sucesivamente. Sabemos que podemos tener caídas de media de un 50%. Igualmente, cuando tengamos revalorizaciones importantes y nos desviemos bastante de la media, lo cual se puede ver en un gráfico, si ponemos una media, por ejemplo, de 150 sesiones en un gráfico diario o de 30 sesiones en un gráfico semanal, cuando nos desviemos mucho de la media, tiene cierta lógica que los precios vuelvan en algún momento a acercarse a esa media. Al final los precios se mueven siempre en impulsos y correcciones. De forma que si hemos tenido una revalorización importante, puede ser interesante que cojamos unas pequeñas ganancias para reforzar nuestra autoestima. Y si los precios vuelven a sus precios iniciales, no nos sintamos frustrados por haber estado ganando grandes cantidades de dinero que se han evaporado de la noche a mañana en 2 días.
Con lo cual nuestro método tiene que fijar que igualmente que vamos a ir haciendo compras a medida que los precios caen, también podemos hacer algunas pequeñas ventas recogidas de beneficios cuando tengamos subidas importantes. Pero cuidado, hablamos de subidas importantes, no que suba un 5% y ya estamos recogiendo beneficios, porque en ese caso no vamos a aprovechar las importantes subidas del mercado y no nos vamos a aprovechar del funcionamiento del interés compuesto que vimos en los primeros vídeos. Si no lo viste, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo de qué es el interés compuesto y cómo trabaja el interés compuesto. Si después de recoger algunos beneficios resulta que el mercado sigue subiendo, pues seguiré igualmente feliz, porque solamente habré retirado una pequeña parte y seguiré teniendo beneficios. En definitiva, es importante que en una servilleta tengamos un plan de cuándo vamos a ir comprando a medida que el precio caiga y de cómo vamos a ir realizando pequeñas tomas de beneficios cuando los precios suban por encima de un 15-20%. Ya dispones de un ejemplo sobre el cual trabajar para poder hacer tu plan de inversión de servilleta. Así que ya no tienes excusas para no hacerlo. Empieza ya y piensa cómo realizar tu plan de inversión. Recuerda que solamente debes invertir aquello que no vayas a necesitar en bastantes años. Nunca inviertas el dinero que vas a necesitar a corto plazo. Por hacer una puntualización, recordaros que si en cualquier momento tenéis un problema, tenéis necesidad de dinero, de liquidez, porque surge cualquier imprevisto, siempre la bolsa me permite obtener liquidez inmediata, es decir, en cualquier momento yo puedo vender una pequeña parte de mi posición y prácticamente en un día o dos tener ese dinero en mi banco para poder disponer de él. Esto es una ventaja que no tenemos con otros activos como un garaje o una casa, etcétera, donde el proceso de venta es algo un poco más tedioso y requiere mucho más tiempo. Otra ventaja importante es que durante el tiempo que tenga mis inversiones no voy a tener que estar pagando impuestos, solamente pagaré o tributaré por ello cuando obtenga beneficios y realice la venta, es decir, cuando yo recupere esa rentabilidad, a diferencia de una casa, una vivienda o un garaje donde no solamente pago impuestos en la compra y en la venta, sino que a lo largo del tiempo voy a estar tributando por patrimonio, digamos, anualmente. Creo que ya tienes información suficiente para que te pongas a trabajar y diseñar tu propio plan de inversión. Creo que nos queda un último vídeo donde podíamos ver algunos conceptos interesantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar algunos fondos indexados y ver algún ejemplo, que lo veremos en el próximo vídeo. Y yo creo que con esto ya tienes todo lo necesario para que puedas invertir por tu cuenta. Así que ahora solamente queda que dediques un poquito de tiempo, que reflexione, que veas cuál es tu forma de invertir con la que te sientes cómodo. Y bueno, y esto al final también es un proceso continuo que puedes ir modificando, pero sobre todo lo importante es que tengas claro tu plan de inversión de servilleta y no lo abandones nunca. Así que te emplazo al próximo vídeo donde veremos ya los últimos detalles y te pongas directamente a invertir. Si tienes dudas sobre todo lo que hemos visto, puedes dejarla aquí abajo del vídeo en los comentarios y intentaré aclararte aquellas dudas que se te puedan presentar en tu proceso de inversión. ¿De acuerdo? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, así que te espero en el próximo vídeo. Un saludo para todos los autodidactas.